Buenos días, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. ¿Alguno me puede leer, por favor, los objetivos de aprendizaje de vendajes? Doctor, dejamos el libro con Heidi para que lo revise. El Ah, avance. ya. Ahorita les voy a compartir ya. Un segundo. Ya, ahí está. Cualquiera puede leerlo. Vendajes. El objetivo general. Conceptualizar las indicaciones para el uso de vendajes y uso de apósito. Objetivos operativos o de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de nombrar el material de las diferentes vendas, conocer las diferentes técnicas e indicaciones de vendajes, señalar las complicaciones de los vendajes, realizar de manera eficiente y eficaz las diferentes técnicas de vendaje. Muy bien. Los vendajes, tenemos que entender que en un inicio eran pues con hojas, con pieles de animales. Y de ahí fueron evolucionando muchísimo hasta que se volvieron una herramienta bastante útil. Pero ya llegó también el sobreuso, ¿no? Se tenía algunos vendajes perdón, se tenía algunos vendajes muy, ya demasiado sui generis, como el cíclope, mandibular, el 8, belpo, pélvico. Y esto era porque el vendaje se buscaba que sea curativo, que curara las lesiones. Por ejemplo, si tenías fractura de mandíbula, te hacían un vendaje mandibular, esperaban que unos meses y veían cómo cicatrizaba. Normalmente cicatrizaba mal, ¿no? Chueco y tenían diferentes grados de artrosis. Lo mismo con el vendaje Belpo cuando te fracturabas el miembro superior o cuando te fracturabas la cabeza del fémur. Entonces, estos vendajes eran todos en búsqueda de la curación. No eran buenas técnicas, pero eran las únicas que había. Es más, para aumentar el, el grado de recuperación de los pacientes eran demasiado reglados. Si ustedes ven, acá el vendaje de Belpo tiene números. Aquí, por este lado, pasar el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Es decir, eran totalmente numerados. Es decir, para que era una técnica bastante bien reglada para mejorar la tasa de recuperación de los pacientes. Actualmente, los vendajes son un procedimiento transitorio que buscan proteger, comprimir e inmovilizar, mientras el tejido se mejora por, por cuestiones biológicas del paciente o mientras llega el traumatólogo y le pone un clavo intramedular, le pone clavos, alambres.
Entonces, el vendaje prácticamente ha caído en otra dinámica. En la dinámica de que es un procedimiento transitorio, donde las reglas son un poco más simples y un poco menos estrictas. Tiene muchas indicaciones el uso de vendaje, desde cirugías pélvicas hasta proporcionar apoyo a un miembro, esguinces de tobillo, esguinces musculares, dolores articulares, edema de miembros, estimular el retorno venoso, prevenir tromboembolias. Todas estas indicaciones son las que se deben utilizar vendajes. Está contraindicado solo en 3 aspectos el vendaje: en neoplasias en extremidades, edemas importantes y necrosis. Las vendas pueden ser vendas de gasa, como estas, vendas elásticas o las vendas autoadhesivas. Todas estas vendas tienen algunas indicaciones particulares, especialmente de acuerdo al trauma y de acuerdo a la porción anatómica que vas a vendar. Hay algunos principios o recomendaciones para un buen vendaje. Es decir, que no empieces un vendaje ni lo termines sobre una herida. No debes permitir que se vende piel con piel, porque se macera y se lesiona. Debes vendar siempre de la parte más alejada al corazón hacia el corazón, es decir, de distal a proximal. Siempre cuando vendes la mano y los pies, tiene que verse los 5 pulpejos. Cuando terminas el vendaje no se usa esos imperdibles que se usan, ¿no? Se usa tela adhesiva por si acaso. Una venda se agarra de esta forma. Tiene un cabo inicial, una cara externa, una cara interna y un cuerpo. La función de los vendajes es para fijar material de curación sobre herida y evitar contaminación. Entonces, nos permiten aislar. Pueden permitir compresión. Comprimimos la herida o tratamos la hemorragia. Pueden proporcionar inmovilización parcial para limitar el movimiento de alguna articulación, de algún músculo. Los tipos de vendajes que hemos visto han sido tipo vendaje circular, espiral, espiral invertida, vendaje en 8. No hemos visto cabestrillo nivel Po. Sí hemos visto vendaje capelina y la combinación de estos diferentes vendajes. Hay una clasificación en los vendajes de acuerdo a los segmentos que se vendan. Cuando se venda solo un segmento, el antebrazo se llama monosegmentario. Antebrazo y brazo, bisegmentario. Antebrazo, brazo y tórax, trisegmentario. Miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, abdomen y pelvis, es polisegmentario. El procedimiento de realización de las vendas no es difícil, pero sí amerita una práctica continua para perfeccionar tu técnica, para que el vendaje sea equilibrado, si ustedes ven, y del mismo color para que el paciente se sienta confiado en su vendaje. Que no tenga el síndrome de salchicha, que quiere decir uno más apreto, otro más delgado, uno más apreto, otro más delgado, parecen chorizos. Las vendas también utilizan para prevenir lesiones, especialmente las autoadhesivas en deportistas de alto rendimiento para proteger articulaciones, ya sea la articulación de la muñeca o principalmente la articulación del tobillo. También se usa las vendas, ¿qué se llaman estas? Se me ha ido el nombre. Bueno, ya se me va a aparecer el nombre. Pero usan los fisioterapeutas normalmente. Y no son vendas específicas, son como bandas que utilizan para reforzar, según ellos, ciertos músculos para que te recuperes. En relación al
al vendaje fijo, al vendaje con yeso, podemos ver acá cómo el traumatólogo, se llama kinesiotape, kinesiotape, ¿ya? Las cintas, kinesiotape. Este es un traumatólogo que va a poner una venda de yeso. Nosotros no aprendemos a poner vendas de yeso cerradas, pero sí ponemos las vendas de una sola cara, abiertas. Vamos a ver que no hay mucha diferencia en la técnica de vendaje. Miren, hace un vendaje circular, primero, en el dedo afectado. Creo que era una fractura de metacarpo o algo así. Ahora que está en la palma de la mano, está yendo al dedo pulgar, entonces una articulación hará un vendaje en 8, ¿verdad? Pasa al antebrazo y ahí hace un vendaje espiral. Entonces, de acuerdo a sus necesidades, usa los diferentes tipos de vendajes, ¿no? Ahí ven. Entonces ahí le está dando forma a la venda. Y refuerza las zonas donde más necesitaría fijarlo, ¿no? Ahí agarra y eso y lo remoja y lo ven. Y ahí empieza nuevamente a vendar. Vendaje circular primero, después pasa a la articulación y va a ser un vendaje en 8. Después sube a la muñeca y hace vendaje en espiral. Y como ven, no es nada del otro mundo el poner una venda de yeso. Hay algunos videos, obviamente, en internet que se tiene para ayudar a colocar los diferentes tipos de vendas. Aquí vamos a ver un vendaje de miembro inferior, donde dice que es la forma correcta de colocar la venda. Veremos si es tan correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero que nada, debemos de aprender que la venda se tiene que tomar sobre todo con la mano más dominante. Entonces, en este caso, soy diestro, ¿no? Y tú también eres diestra. Entonces, la venda siempre se agarra con la panza hacia arriba y la lengua hacia abajo. Nosotros ahora, siempre el vendaje tiene que iniciar desde la base de los dedos, cubrir perfectamente el talón y el tobillo y llegar hasta la rodilla. Siempre, siempre. Hicimos todo lo que quedamos para la curación. Vamos a empezar siempre por el... Entonces, lo primero es que el personal médico tiene que protegerse, ¿no?, del paciente. Entonces, ¿qué tipo de guante necesitaría? La exploración, ¿verdad? Entonces, no creo que quieras agarrar el pie, no importa cuánto lo aprecies a tu paciente. Además que no sería adecuado, no sería un procedimiento de bioseguridad adecuado porque transmitirías al siguiente paciente lo que has tomado de este paciente. dorso del pie. El paciente tiene que estar de preferencia acostado
para que yo pueda manipular mejor la pierna. Ahorita te voy a... Entonces, empezamos el vendaje desde la base de los dedos. Ok, ahora, para que yo utilizar mi pulgar y el índice para poder traccionar desde el inicio, siempre con la venda cerca. Si yo jalo mucho, ¿qué hago este movimiento? Para que, mira, y nunca tracciono contra la piel, siempre tracciono fuera de la piel. Con estos dedos voy a recibir la venda, cambio de dedos y fijo la venda. Y ya quedó la primera vuelta. Notar. Siguiente vuelta, subo. Subo. Siempre traccionando cerca y a la mayor compresión. Y la tercera vuelta, me voy a anclar en el talón. ¿Ok? Aquí subo y me anclo en el talón. Mira, subí, ahora voy a bajar. Siempre jalando la... Entonces, inconscientemente está haciendo un vendaje en 8, ¿no? Está subiendo y está bajando. Sostengo yo con mi mano el talón, bajo y siento dónde está el talón y ahí meto y anclo la venda. Perdón. Y a partir de aquí... Entonces, si ustedes ven, tiene otro error. Si no está con mandil, no se está aislando. Entonces va a poner el pie de la señora en su blazer y su pantalón, con el cual se va a ir a su casa, se va a ir a comer, va a ir a atender a otros pacientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de vamos a ir cumplir hacia las arriba. normas de bioseguridad. Nunca una vuelta hacia arriba y después desde aquí abajo me bajo. La siguiente vuelta es por arriba del triángulo. ¿Vale? Y después la siguiente vuelta es hacia el triángulo. Entonces este vendaje es una bajo, espiral recurrente, y vuelvo a más o formar el triángulo. menos. También le llaman Por algunos arriba del triángulo, piga, pero hasta atrás de la rodilla. Ya llegamos atrás de la rodilla y ahí es termino un el vendaje vendaje, en ¿vale? En este caso, espiral, pues, me ¿no? quedó Que se perfectamente cubre bien. 2/3 de la a vena. la altura, por el tamaño de la pierna de la paciente. Y ahí terminamos. Y después tenemos que fijar con tela adhesiva. Sosténme aquí. La tela adhesiva se tiene que cortar gruesa y larga. Esta está demasiado ancha. Entonces aquí lo que voy a hacer es partirlo a la mitad. Para que fijen muy bien el tejido y no se pueda mover mientras ella está cambiando. No dudamos de su habilidad, de su técnica, de su conocimiento para poner vendajes, pero hay algunos errores básicos de concepción desde las normas de bioseguridad hasta la concepción de los diferentes tipos de vendajes, ¿no? Además, conocer que para hacer un vendaje tan largo que como quiere hacer desde la punta de los pies hasta la rodilla, actualmente nuestras vendas no corresponden. Si ustedes ven su venda elástica, mide 1,20 centímetros. Antes las vendas eran mucho más largas. Ahora hay que muchas veces usar doble venda. Una para el pie y otra para la pierna. ¿Listo? En relación a los kinesiotapes, aquí vamos a ver cómo colocan los fisioterapeutas. No es nuestro trabajo aprender a colocar kinesiotape, pero obviamente podemos aprender y hacerlo, ¿no? Veamos. Pues tenemos la opción de usar una estabilización del astrágalo que se suele ir hacia anterior en este tipo de lesiones. Entonces, y viéndolo en la práctica, lo primero tomamos la medida más o menos de todo, digamos, el pilar que suele romperse en las torceduras, que a veces suele quedarse en el tobillo, otras veces el medio pie y a veces llega hasta el antepié. Entonces, buscamos esa medida, tomando en cuenta que luego estiraremos al 50 o 100% de estiramiento, más bien al 100% cuando sea un esguince agudo, en estado agudo, y según se va curando, según va pasando a un estado subagudo y luego ya pues se va terminando de curar, pues vamos quitando esa tensión y vamos permitiendo que el ligamento pueda sentir las tensiones, porque un tejido que se le restringe completamente la capacidad de elongarse, no va a recibir la información necesaria para que las células que van a regenerar ese tejido pues sepan en qué dirección y en qué cantidad tienen que fabricar fibra y coser esa zona que se ha descosido o se ha deshilachado. Entonces, 3 cortes o 3 tiras de la misma longitud, que de nuevo vamos a redondearlas.
las tres a la vez para que sea más rápido. Y entonces, pidiendo al paciente que más o menos encoja la zona un poquito, o por lo menos mantenga 90 grados en posición, digamos, la más natural del tobillo en carga. Aquí os presento un poco la dirección del fascículo anterior, el que se suele esguinzar en el tobillo, aunque luego también puede haber esguince a esta altura. Entonces, la primera tira y a un 100% de tensión vamos a llegar a abarcar mucha zona, más vale pasarnos que quedarnos cortos. Aquí, y pegamos. Mira, se me ha plegado un poquito la venda, pero bueno. A ver, gira un poquito más. Vamos a intentar corregir. Ahí. Muy bien. Y los anclajes, como siempre, sin tensión. Bueno, ahí se me ha quedado otro pliegue, pero bueno. Las otras dos vendas reforzarán un poco oblicuamente la misma dirección, el mismo ligamento, preferiblemente cruzándose a la misma altura. Para hacerlo más fácil, igual, Alex, si sacas un poquito el pie de la camilla, te vienes un poquito más hacia... Eso es, ahí mismo. Muy bien. Entonces, buscamos otra vez esa tensión al 100%. Pegamos y los anclajes sin tensión. Ahí. Y la última, cruzándose de la otra manera, más vertical. Muy bien. Y por último, como he dicho, es opcional si es que exploramos el tobillo y tiene el astrágalo anteriorizado a causa del esguince. Vamos a empujar el astrágalo hacia atrás con una técnica articular de corrección mecánica. Entonces esta última venda, bueno, vamos a usar otro color para que se vea la diferencia. Y si después de la terapia manual hemos conseguido corregir un poco esa posición anteriorizada del astrágalo, pues después con la venda lo reforzamos. O si no lo hemos corregido, pues aún así la venda alguna corrección podrá conseguir. Entonces, el tobillo a unos 90 grados y tensamos bien la venda a unos 75-100 de tensión, la parte central, un poco abarcando el astrágalo, y tiramos hacia atrás hasta colocar toda la venda activa y terminamos con el anclaje sin tensión. Así. Muy bien. Así quedaría pues el vendaje, que luego habría que comprobar a ver si se les disminuye el dolor, a ver si hay que plantear otro tipo de... Bueno, entonces en el Kinesitape es ese, ¿no? El que se usa. Nosotros no usamos esa técnica, pero no es difícil aprender, no es difícil leer en libros de fisioterapia. Vamos a ver nosotros las inmovilizaciones con yeso. La finalidad no es que aprendan a poner yeso, sino que aprendan a poner férula en fracturas. ¿Qué vamos a obtener en las fracturas de hueso largos? ¿Qué ventajas obtendremos de la colocación de yeso, chicos? Primero, que va a disminuir el dolor.
Segundo, que al estar inmóvil la zona de la fractura va a dejar de lesionar tejidos cercanos, porque un hueso roto es como un cuchillo, ¿no? Y tercero, evitamos la embolia grasa. Entonces son aspectos fundamentales que ustedes tienen que recordar por qué ponemos férulas. Este paciente vamos a ponerle una férula palmar. Normalmente para fracturas de coles, de radio, cúbito, de metacarpio, usamos este tipo de férula. Esto es una venda laminar, una venda tubular, y por encima le va a poner una venda de algodón laminar para que el yeso no esté en contacto con la piel. Vean. Un poquito de presión. Siempre en la posición 50, el 50%. Un poquito para que quede bien moldeado. Hasta la flexura, pero que no le impida flexionar. Un poquito de compresión. Moldear bien los relieves de la muñeca. Y vamos a proteger un poquito lo que es la zona del pulgar. Vamos a abrir hasta la mitad aproximadamente y vamos a proteger toda esta zona del pulgar. Muy bien. Tomamos la muestra la muñeca desde la articulación metacarpofalángica hasta la zona de flexión del codo. Muy bien, y haremos 12-14 pliegues. Lo puedes quitar. Bueno, una vez puesto, podemos poner la férula de la siguiente manera, o siempre en el pliegue palmar proximal. Si queremos solamente limitar el movimiento de la muñeca y no del pulgar, lo que vamos a hacer es recortar un poquito en esta zona de aquí, y si acaso también hacer un poquito de vertiente hacia la zona cubital para que pueda hacer una buena flexión del quinto dedo, quinto y cuarto de los dedos cubitales, porque tiene esta posición. Cortaríamos aquí, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos inmovilizar la columna del pulgar, pues entonces a lo mejor añadiríamos pues una sobre yeso que nos sujetase un poquito más la zona del pulgar. Podríamos hacerlo así una vez que el yeso esté ya con agua y preparado para poner. En este caso vamos a diseñarlo porque queremos solamente limitar el movimiento de flexoextensión de la muñeca y dejar libre el pulgar. Entonces vamos a recortar el yeso. Vamos a recortar el yeso así y vamos a darle un poquito de vertiente radial, perdón, cubital, aproximadamente. Vamos a coger. Así. Ahí vamos a cortar un poquito. Hacia la zona cubital. Muy bien, hacemos el yeso, lo metemos aquí, estrujamos bien y lo solidarizamos. Bien. Lo vamos a poner perfectamente adaptado. Hasta articulación metacarpofalángica. Y
dejando libre para que pueda hacer bien la oposición. Generalmente con una venda menor es mejor, pero en este caso utilizaremos de las de siempre. Empezaremos en este caso por la muñeca. Y también podemos coger un poquito como un pellizco para que pase y no haga tanto pliegue a nivel de esta zona de la primera comisura. Muy bien. Ya pondríamos. Entonces, cuando frague, hay que fraguar, mejor poner el talón de la mano para que frague y se amolde perfectamente bien a la forma de la palma de la mano, que tiene una forma de concavidad. Vamos a fraguar ligeramente en extensión y ponemos así. Entonces vemos cómo le va dando forma después de poner la venda, ¿no? Hay que poner en una posición anatómica relajada para que no tengamos Permite la problemas perfecta o movilidad cuando de los endure. dedos. Y han visto que la férula Así, solamente pues, es podemos anterior. colgar. Entonces ahí está la venda y se terminó. Con eso puede esperar al traumatólogo para que le solucione su problema. También el yeso se puede colocar en la parte del miembro inferior si tenemos algún problema a nivel de tobillo. Veamos. Vamos a colocar yeso solamente en la parte posterior de la pierna, cosa que se inmoviliza el tobillo y cuando queramos retirarlo solamente vamos a cortar las vendas de adelante, no hace falta utilizar la sierra. En una inmovilización cerrada colocamos yeso en toda la pierna y ahí sí tenemos que utilizar la sierra y ya se los voy a mostrar. Entonces primero que todo colocamos la venda de algodón para proteger la piel del paciente. Después vamos a traer el yeso, el rollo de yeso, para medir cuánto del yeso necesitamos, cuál es la longitud de lo que queremos inmovilizar. Cuando cogemos la medida, colocamos el yeso sobre la mesa y vamos a doblar el yeso sobre sí mismo para formar algunas capas, porque una sola es demasiado delgado como para que llegue a ser lo suficientemente duro para inmovilizar el miembro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pasándolo una y otra vez sobre sí mismo para generar algunas capas. Quiero que sepan de una vez que vamos a utilizar de 8 a 10 capas para miembro superior y 12 a 14 capas para miembro. Eso nótense, 8 a 10 y 12 a 14, ¿ya? 8 a 10 para miembro superior, 12 a 14 para miembro inferior. Inferior. En este caso, mira, se nos acabó el rollo, vamos a destapar otro. La intención es que igual, el número de rollos que nos tome, vamos a cumplir esto de los mínimos 12 capas para miembro inferior porque estamos a punto de inmovilizar un tobillo. Una vez que ya tenemos nuestras capas listas, vamos a sujetarle de ambos lados al yeso y vamos a sumergirlo en agua. Esto va a hacer que se active. Entonces, bueno, no hay realmente una estandarización de cuánto tiempo debe sumergirse un yeso. Obviamente tiene que sumergirse más tiempo entre más capas utilicemos. Luego lo vamos a sacar, la verdad es que son solo pocos segundos, y luego vamos a escurrir, vamos a quitarle este exceso de agua. Una vez que el yeso ya está mojado, ya puede ser utilizado, ya comienza a endurecerse. Aquí estamos solamente quitando el exceso de agua. Así que, bueno, una vez que el yeso ya está listo para endurecerse, vamos a ir donde nuestro paciente a colocárselo. Entonces colocamos ahí en el miembro inferior, como dijimos, esto va a ser una inmovilización abierta. Una valva posterior, porque es una valva que está colocándose en la parte de atrás de la pierna. Ahí el yeso ya comienza a secarse, a endurecerse, así que vamos a ir amoldándolo la forma que queremos darle. Y miren, justo por ahí estaba pasando un estudiante que me quiso ayudar. Igual esto de cubrirle con la venda de gasa, puedes hacerlo tú mismo, pero bueno, gracias. De hecho, le agradezco por haberme ayudado. Y entonces eso, tú finalmente le refuerzas y ya tienes tu inmovilización abierta. Si quieres quitar el yeso, simplemente vas a cortar con una tijera la parte anterior y le retiras.
Muy distinto sería si se tratara de un yeso de tipo cerrado, o sea, si envuelves a todo el miembro en yeso. En este caso, tienes que utilizar una sierra para poder abrirlo, y es lo que vamos a ver a continuación. Este es un paciente con un yeso cerrado. Entonces, como ven, también puede poner en miembro inferior, no hay ningún problema. Es bastante fácil, sencilla la técnica. Vamos a practicar la próxima clase. Y también otra cosa que es importante es el retirar cuando el traumatólogo pone yeso completo, le dice al interno retire el yeso o al estudiante. ¿Cómo se retira? Se retira de esta forma. Así que vamos a colocar primero un bajalenguas para proteger la piel y vamos a prender la sierra, y la sierra lo que va a hacer es igual, vamos a hacer pequeños cortes hundiendo un poco sobre la piel para que se corte este yeso que está completamente cerrado herméticamente para luego poder abrirlo con unas pinzas especiales. Quiero que sepan primero que, bueno, puede que dé bastante recelo querer cortar un yeso con sierra. La verdad es que tú puedes asustarte por hacerle daño al paciente, pero no. Esta sierra no es una sierra giratoria. Esto no es como para cortar o filetear carne. Realmente esto es una sierra que solo vibra. Está solamente con las vibraciones. Abre el yeso, si tú la colocas directamente sobre tu piel, no te lastima, no te hace daño, solamente es caliente. Aquí hicimos un primer corte. Vamos a hacer un corte lateral. ¿Cuál es la intención de hacer estos cortes? Que una vez que esté abierta esta parte del segmento, vamos a utilizar una pinza inversa para despegar los trozos del yeso para que pueda ser liberada la extremidad. Entonces miren, ahí estamos ya finalizando de hacer los últimos cortes para que salga hacia la parte externa. Y ahorita sí vamos a utilizar esta pinza inversa, que como ven, tú la introduces dentro de una ranura que hiciste con la sierra, mira. Ahí lo podemos ver un poquito más cerca. Introduces, abres y eso se despega. Una vez que está despegado ya puedes retirar o se separa, mejor dicho, el yeso como si fuera una valva abierta. De esta forma, como lo ves, mira, qué interesante. Y eso es todo. Y eso. Y también eso es todo, ¿no? En relación a lo que es el tema de la parte teórica de vendajes. No es muy complicado, no es muy difícil. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, joven. Doctor, en las férulas igual tiene que inmovilizar la articulación proximal y la distal, o solo donde está la lesión. Normalmente debemos inmovilizar la articulación proximal y distal, pero de acuerdo a la fractura, de acuerdo al lugar, a veces obviamos. Por ejemplo, si es una fractura de húmero, es un poco difícil inmovilizar la articulación escapulohumeral. Lo mismo en la fractura de fémur. Entonces lo hacemos lo mejor posible, ¿ya? En la clase práctica, de todas maneras, les voy a mostrar los límites adecuados que se deben tomar, sobre todo en las extremidades, ¿no? Lo ideal es inmovilizar dos articulaciones. ¿Qué más? Bueno, es un tema bastante sencillo, muy simple, no se haga mucho problema, no le den muchas vueltas al vendaje, pero lo que sí, practiquen bastante, ¿ya? Si no hay más preguntas, nos vemos directamente el día de la clase, practicamos las vendas que nos faltan y además hacemos la férula de yeso y con eso terminaríamos vendajes y después empezamos sonda nasogástrica y sonda fórea. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta el martes, doctor. Chao, chao. Gracias. Chao.